El Tribunal Electoral del Poder Judicial validó la elección de Tamaulipas del pasado 5 de junio. Con ello ratificó el triunfo del morenista Américo Villarreal, quien rendirá protesta el próximo 1 de octubre como gobernador de Tamaulipas. Mire usted, hubo de todo. Hubo acusaciones de narcotráfico, de financiamiento irregular, de movimiento de votos, una enorme cantidad de acusaciones mutuas entre los dos candidatos. Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una decisión unánime de los magistrados ante la impugnación presentada por el PAN en agosto pasado, en la que aseguraba que en esos comicios del 5 de junio hubo injerencia de grupos delictivos, decidió desechar esas acusaciones y señalaron que el ganador era Américo Villarreal. Sin embargo, los magistrados indicaron que nunca existieron elementos suficientes para demostrar esas acusaciones, aunque sí dijeron que hubo injerencia e intervención de distintas autoridades, sobre todo federales, y señalaron en particular al canciller Marcelo Ebrard. No es posible hablar de elecciones plenamente democráticas si se desarrollan en contextos de violencia. Esta noche, por unanimidad, quedó confirmada la validez de la elección para el gobernador de Tamaulipas, realizada el 5 de junio, y en la que obtuvo el triunfo Américo Villarreal, candidato de Juntos Haremos Historia. Así lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sesionó poco después de las 5 de la tarde. Declaró sin sustento las acusaciones del Partido Acción Nacional sobre una presunta injerencia de grupos delictivos en esa entidad. Las pruebas presentadas, de acuerdo con la resolución, nunca acreditaron violencia generalizada, uso indebido de recursos de procedencia ilícita, ni públicos o una incidencia en la generalidad del territorio y población de Tamaulipas para desvirtuar la validez de la elección. El proyecto de sentencia fue presentado por el magistrado José Luis Vargas. En esos comicios, el cómputo final arrojó una diferencia de 88.583 sufragios entre el primero y segundo lugar en la elección, es decir, una diferencia del 6.08% de la votación total. Y más temprano el debate fue en el Senado. Esto debido a que el pasado lunes Américo Villarreal anunció su regreso a esta Cámara. Este miércoles hizo público un oficio en el que pedía dejar sin efectos dicha solicitud. De inmediato la bancada panista se pronunció para evitar concederle una nueva licencia. Hay que decir muy claro, no puede retirarlo, más bien ahora tiene que pedir licencia porque duró en este periodo un día de senador nuevamente. No sé si sus asesores le dijeron muy bien o le dijeron mal o ya lo metieron en un berenjenal. Tras 2 horas de discusión, Morena aceptó cumplir con el requisito. ¿Por qué no procedimos, en lugar de este largo debate, a la presentación de la solicitud de licencia? En eso se reduce su discusión. Al final, el senador Américo Villarreal envió un nuevo documento para solicitar licencia al cargo, la cual fue aprobada por el Pleno. Villarreal asumirá el cargo como gobernador de Tamaulipas en una ceremonia realizada en Ciudad Victoria el próximo 1 de octubre. Bueno, esta ha sido la campaña electoral y postelectoral de las más complejas que hemos tenido en el país en los últimos años. Sin duda, desde la toma de poder del presidente López Obrador, esta lo ha sido, por las acusaciones que se presentaron contra Cabeza de Vaca, el gobernador Cabeza de Vaca, con anterioridad, el intento de desaforarlo, el intento de quitarlo de la gobernatura, las acusaciones que hizo Cabeza de Vaca contra Américo Villarreal, el asesinato de este empresario Sergio Carmona, apodado el Rey del Huachicol, tan cercano a las campañas de Morena, la participación de la columna armada Pedro J. Méndez, con un triste historial en ese estado de participación en procesos electorales. Bueno, todo eso se ha combinado para darle características muy particulares a este proceso en Tamaulipas. El día 1, el 1 de octubre, asumirá el poder a Américo Villarreal. Ojalá le vaya bien. Y le reiteramos algo que ya le hemos dicho aquí, lo hemos escrito, aquí le presentamos un muy amplio reportaje sobre el tema.
Después de la desarticulación de la Tropa del Infierno, del Cártel del Noreste, por los golpes que ha sufrido, no sé si desarticulación completa, pero sí golpes muy serios que ha sufrido, muchos analistas de inteligencia, incluso del ámbito oficial, consideran que está todo listo de alguna forma ahí en Tamaulipas para que un gran cártel nacional con asociados locales tome el control de Tamaulipas. Y ese cártel es el cártel de Sinaloa. A ver cómo le va a Américo Villarreal con una realidad que desafía muchas veces todos los pronósticos. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y este 28 de septiembre se conmemoró el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. Decenas de grupos feministas salieron a las calles en todo el país, en un país donde solo está permitido en 10 estados la interrupción legal del embarazo de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación. La jornada no estuvo exenta de actos vandálicos, mujeres encapuchadas que realizaron pintas y destruyeron mobiliario público, pero esas fueron las infiltradas. Este miércoles 28 de septiembre se conmemoró el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. En redes sociales, el movimiento es conocido como 28S. Colectivos feministas se movilizaron en la Ciudad de México desde el mediodía. Partieron desde distintos puntos, como el Ángel de la Independencia, la Plaza Luis Pasteur y el Monumento a las Mujeres que Luchan, antes Glorieta de Colón. Todos tuvieron el mismo destino, el Zócalo capitalino. Pero sí hubo quienes realizaron actos vandálicos. 2 mujeres cubiertas del rostro destruyeron una caseta telefónica y semáforos frente a la catedral. Otro grupo intentó derribar vallas alrededor de Palacio Nacional. Y previo a la marcha, se registró un conato de violencia en el Monumento a la Revolución. Más de 20 ateneas equipadas con casco y chaleco antibalas rodearon a un grupo de activistas con la intención de asegurarles un martillo que portaba una mujer vestida de negro y encapuchada. También hubo movilizaciones en otras ciudades del país, como en Puebla, Morelia, Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, Toluca y Tlaxcala. Actualmente, en 10 entidades es legal la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y esta semana se sumará Tabasco. Mientras que este mismo 28 de septiembre, colectivos de Aguascalientes, Puebla, Chihuahua, Chiapas, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Sonora y Querétaro interpusieron acciones legales. La finalidad es obligar a la homologación de los códigos penales estatales con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2021 declaró inconstitucional de manera definitiva la criminalización del aborto. Dice que ninguna mujer va a ir a la cárcel por abortar. En tanto, el Congreso de Durango rechazó las reformas al Código Penal para despenalizar el aborto. La sesión, que se realizó a las 4 de la madrugada de este miércoles 28 de septiembre, el resultado fue con 15 votos en contra, 2 abstenciones y 6 a favor. Ante esta resolución,
Algunos colectivos acudieron al recinto legislativo, donde rompieron vidrios y realizaron pintas. La activista anunció que van a recurrir a acciones de inconstitucionalidad, amparos y todos los recursos legales que existen para armonizar el Código Penal de Durango con el criterio de la Suprema Corte. Mire usted, en lo personal, quienes hacemos este espacio, Viviana y yo estamos a favor del aborto legal, regulado, que tenga todas las condiciones para que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Es una vergüenza que en un país donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional castigar el aborto, solamente 10 estados hasta ahora lo hayan permitido, incluyendo la Ciudad de México. Es una causa por la que hay que luchar, hay que pelear por ella, me parece muy justo, muy lógico. Lo que daña más a la causa, nada daña más a esta causa que esas escenas que vemos de actos de brutal vandalismo, de violencia, que no tienen nada que ver con ella. Tienen que ver, Viviana, con muchas otras cosas, menos con una lucha que es justa y reconocible. Sin lugar a dudas, es un tema de libertades, que cada mujer decida lo que quiera hacer, no que se le impongan y sobre todo que no se penalice. Pero bueno, ahí están las cosas y lo que sí tampoco es correcto es que se manifiesten de esta manera tan violenta. Por supuesto que hay que exigir que podamos hacer lo que querramos y que nosotras decidamos lo que queremos hacer con nuestro cuerpo. Y bueno, en otros temas, ¿qué está detrás de la renuncia del fiscal especial del caso de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo? Bueno, hay muchas cosas, pero sobre todo profundas distancias con otros sectores del gobierno, desde la defensa hasta la Fiscalía General de la República, y hay una larga historia de filtraciones. Mire usted, hay muchas cosas, muchos temas que hay que ver y que hay que analizar en un momento o en el otro. Uno de esos son lo que hizo el fiscal Omar Gómez Trejo. Se ha dicho y se ha insistido mucho en que renuncia por diferencias con la Fiscalía General de la República, porque 20 órdenes de aprehensión que él había pedido que se expidieran, finalmente la Fiscalía decidió no expedirlas. Pero lo que se olvida es por qué no se expidieron esas 20 órdenes y por qué se cometieron tantos errores en la gestión del fiscal especial. Primero, para comenzar, ese fiscal, más allá de sus convicciones políticas, todas muy legítimas y muy respetables, no tendría que haber sido fiscal. No estaba en condiciones de ser fiscal. ¿Por qué? Porque era una de las partes interesadas. Había trabajado con los padres, había trabajado no solamente con los padres, había estado en algunas diligencias en el 2014 que había realizado la entonces Procuraduría General de la República. Además, era el secretario técnico de aquel grupo interdisciplinario de expertos internacionales. Entonces tenía responsabilidades penales y administrativas. Esas serían las administrativas, pero tiene otras penales. No subsanó los errores de la PGR que permitió la liberación de los detenidos. Usted seguramente escuchó a Alejandro Encinas o al propio Omar Gómez Trejo quejándose, también Ricardo Mejía Bardeja lo dijo en una mañanera, el propio presidente, de que habían los jueces liberado a 120 personas. ¿Por qué los liberaron? Eso es lo que no nos explicaron. Mire usted, se usaron estas liberaciones para obtener declaraciones de testigos protegidos contra las autoridades. El objetivo no eran los sicarios. El tema no eran los sicarios. El tema no eran los que habían secuestrado y desaparecido a los muchachos. El tema era otro. El tema era tratar de llegar, porque ese era el objetivo político, a militares y a funcionarios. Lo que ocurrió fue que la Fiscalía Especial se presentaron todos estos sicarios, detenidos, policías de Iguala, de Cocula, dijeron que habían sido torturados. Se acordaron que habían sido torturados 5 años después
de que habían sido detenidos. Presentaron las denuncias de tortura, las presentaron ante un juez, se apeló el caso, llegó a un tribunal colegiado. El tribunal colegiado pidió a la Fiscalía Especial que se le aplicara el protocolo de Estambul, que es un mecanismo internacional, aceptado internacionalmente, para determinar si una persona sufrió o no tortura. Es un estudio que incluye estudios psicológicos y demás. ¿Qué es lo que sucedió? Le pidieron también que se realizara, por pedido de la propia Fiscalía, que se realizara con un estudio independiente, o sea, que no fueran los estudios que ya había presentado, los protocolos de Estambul que ya había presentado la anterior PGR. La Fiscalía no los presentó. Cuando llegó el tema al tribunal colegiado, no se habían presentado los protocolos de Estambul que había solicitado el juez. Y el tribunal colegiado por eso ordenó la liberación. ¿Qué hicieron con la liberación de esos 120 personajes? A muchos de ellos le pidieron que se convirtieran en testigos protegidos. No solamente quedaron en libertad, sino que quedaron de alguna forma inmunes para poder denunciar a políticos y funcionarios que nunca habían denunciado en los 5 o 6 años anteriores. Eso es lo que sucede en este caso. Esto es lo que sucedió con el fiscal especial Omar Gómez Trejo. Este caso ya recuerda cada vez más, ya lo hemos dicho, aquel de Chapa Besanilla en los años 90, cuando investigó el caso de Luis Donaldo Colosio, de José Francisco Ruiz Massieu, del cardenal Posadas, que utilizó el mismo método. Tesis, criminales convertidos en testigos protegidos, denunciando a políticos, y después investigaron para tratar de llenar los huecos que esas denuncias tenían. Todo terminó en un desastre. Y lo que sucede, Chapa Besanilla no era un militante, pero era un megalómano político, quería llegar a niveles muy altos, por eso actuó así. Este Gómez Trejo es, en otro plano, un militante político, tiene todo el derecho de serlo, de luchar, de tener convicciones por sus ideas. Lo que no puede ser es un fiscal especial, imparcial e independiente. Sí, Jorge, y relacionado con este mismo caso, una jueza concedió suspensión definitiva al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, en contra de la vinculación a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia relacionados con el caso Ayotzinapa. Durante la audiencia que se llevó a cabo este miércoles, la jueza se declaró incompetente para seguir con el caso y quedó pendiente de resolver otro amparo que interpuso Murillo Caram contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Y bueno, así están las cosas. Imagínese usted que la misma juez ha decidido que ya no es competente para este caso. Así va a estar investigada y integrada esta investigación. Y en Zacatecas, mientras tanto, mataron a 5 policías y un jefe policial en una emboscada criminal. Esta es la historia. Seis policías murieron durante un ataque en el municipio de Calera, Zacatecas. La agresión contra los elementos fue cerca de las 10 de la mañana, cuando se ejercitaban en la unidad deportiva del barrio de San Judas, en la cabecera municipal. La Secretaría de Seguridad Pública informó que en esta primera agresión murieron 5 policías. Posteriormente, más efectivos de la corporación llegaron al lugar del ataque. Fueron recibidos a balazos por los agresores. El director de la corporación, Rafael González, falleció cuando era trasladado a un hospital, mientras que el subdirector y otro policía se reportan gravemente heridos. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, calificó la agresión como un cobarde ataque. De acuerdo con la organización Causa en Común, del 1 de enero al 22 de septiembre, 38 policías fueron asesinados en Zacatecas. Con los de hoy, la cifra se eleva a 44. Los asesinatos se han perpetrado en los municipios de Calera, Fresnillo, Guadalupe, Sombrerete, Zacatecas Capital y Luis Moya.
La ubicación geográfica y conectividad de Zacatecas hacen del estado una ruta asediada por el narcotráfico, ya que conecta al Pacífico con las principales zonas fronterizas del norte del país. De acuerdo con los reportes de seguridad, en el estado operan 5 grandes grupos: los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste y los talibanes, además de varias células delictivas. En Chihuahua, 4 personas fueron atacadas en Ciudad Juárez. Un hombre y una mujer murieron en el lugar, mientras que 2 jóvenes de 16 y 22 años resultaron heridos. Este no fue el único hecho violento. En otro punto, sujetos armados atacaron a un hombre dentro de su vehículo en el estacionamiento de una plaza. Su estado de salud se reporta grave. En el Estado de México, un agente del Ministerio Público del área de homicidios fue asesinada cuando viajaba en un vehículo oficial en Ciudad Nezahualcóyotl. La mujer intentó huir, pero fue alcanzada y recibió 10 impactos de bala. Mientras que esta tarde en la colonia Valle de Tepepan, alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, 2 personas fueron asesinadas. Una cámara de seguridad captó el momento en el que un policía va colgado de la parte frontal de una camioneta donde escapaban sujetos armados. Desde el interior del vehículo fue baleado el uniformado. Momentos antes, estos sujetos atacaron a una mujer y un hombre. La mujer se encuentra herida en el hospital. Bueno, ahí están las cosas. Hay una enorme cantidad de agresiones, sobre todo contra policías. Siguen las agresiones contra policías municipales y estatales en muchos puntos del país. En Zacatecas es brutal. En Nuevo León también se vivió una jornada muy violenta hoy, con 11 personas asesinadas en distintos municipios. En lo que va de este año suman 1.073 homicidios dolosos. El incremento es de 31% respecto al 2021. Nuevo León vivió una de las jornadas más violentas de los últimos meses. Ataques en al menos 5 municipios dejaron 11 personas muertas. En la colonia Monterreal, municipio de Escobedo, 2 hombres armados entraron a un edificio y dispararon contra 2 mujeres y 2 hombres. En el departamento se encontraron casquillos de arma larga. Los hechos violentos se replicaron en la colonia Año de Juárez, en San Nicolás de los Garza, donde 3 mujeres fueron atacadas cerca de su domicilio. Cuando vieron a los hombres armados bajar de un automóvil, las víctimas corrieron a su casa, pero fueron alcanzadas por las balas. La madre y sus 2 hijas se trasladaron por sus propios medios a un hospital, donde 2 de ellas fallecieron. Otro de los ataques ocurrió en la colonia El Mezquital, en Apodaca, donde policías encontraron el cuerpo de una persona asesinada. En el mismo municipio, pero en la colonia Valle de las Flores, un hombre identificado como Pedro Espinosa, de 54 años de edad, murió por una agresión. Los hechos violentos también alcanzaron la colonia Los Valles, en el municipio de Juárez, donde personas armadas atacaron a José Rogelio Reyes, de 59 años. Sus agresores escaparon en un automóvil sedán. Una agresión similar ocurrió en la colonia San Gilberto, al poniente del municipio de Santa Catarina. Pistoleros agredieron a un joven que circulaba en una bicicleta sobre la calle San Félix, en el cruce con la calle San Juan del Río. En el centro de Linares, un hombre murió al ser atacado cuando se encontraba fuera de un expendio de venta de alcohol. Mientras que en el municipio de Pesquería, policías localizaron el cuerpo de una persona desmembrada. Desde la semana pasada, los hechos violentos se incrementaron en Nuevo León. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el lunes se contabilizaron 1.073 asesinatos en el estado, mientras que en todo 2021 se registraron 1.069 crímenes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó el llamado ejercicio de participación popular para consultar sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. El domingo 22 de enero, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, el gobierno federal realizará un ejercicio participativo para conocer si los ciudadanos están de acuerdo con la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Podrán participar todos los ciudadanos utilizando su CURP y una identificación oficial. El secretario de Gobernación puntualizó que no se trata de una consulta.
sino de un ejercicio de participación social. Dijo que le llaman así para ser respetuosos del ordenamiento jurídico. Desde que se dio a conocer la intención de realizar este ejercicio, diversos sectores se manifestaron en contra, asegurando que no está contemplado en la Constitución. El artículo 35 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos es muy claro. Dice que no puede haber consultas populares sobre temas como la organización de las Fuerzas Armadas o temas como la seguridad pública. Y está bien que conozcamos los puntos de vista de todos, de la población a través de encuestas y de los especialistas. Lo que no podemos hacer es violar la ley. El planteamiento del gobierno es confuso, pero al mismo tiempo claro. ¿Cómo puede ser una cosa clara y confusa al mismo tiempo? Me explico. Es confuso porque finalmente tenemos una reglamentación constitucional de las consultas y esto que plantean ni es consulta ni es encuesta, además está prohibido constitucionalmente. La organización no estará a cargo del Instituto Nacional Electoral. Será la Secretaría de Gobernación y un comité ciudadano de carácter honorífico quienes determinen los mecanismos para su realización a nivel nacional. Y no será tampoco una consulta organizada por el Instituto Nacional Electoral, como dice la propia Constitución. La discusión es válida y me parece importante que se tome en consideración el punto de vista de la gente. Pero llevar a cabo una consulta simplemente es inconstitucional y no es la forma de hacerlo. No procede bajo ninguna circunstancia y genera una presión indebida sobre el legislativo. ¿Por qué es clara y por qué es diáfana? Pues porque el gobierno lo que quiere es una campaña electoral, como la que tuvo con la revocación de mandato. Las preguntas serían las siguientes. ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y su desempeño hasta ahora? ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo la labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? ¿Y cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Los resultados se darán a conocer el martes 24 de enero. Y mire usted, como dicen nuestros amigos, nuestros compañeros Sergio Sarmiento, Leonardo Curcio, esta consulta es inútil, es ilegal y no tiene sentido realizarla. No la puede hacer, además está violando la Constitución. Si quieren saber lo que piensa la gente en esos términos, en algo organizado de esa forma, que contraten 2, 3 empresas encuestadoras independientes y en unas horas van a tener los resultados. No se hace porque lo que quieren es lo que decían Leonardo, lo que decía Sergio. Quieren una campaña política que poco y nada tiene que ver con una consulta popular. Sin lugar a duda. Y ahí está el problema, en el de politizar precisamente la seguridad. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, ya sabe que mañana lo esperamos aquí en Todo Personal a las 11 en punto de la noche. Sueña bonito. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Viviana. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.